Hola, familia de nombre del canal. QU Copyright alegró a tenerlos a QU de nuevo. Espero que tu copyright ene teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva. Y si no, pues vamos a ponerle un poco de emoción superíndice 3N con el vídeo de hoy. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado dando mucho de QU Copyright hablar en el mundo del espectáculo, sobre todo en el ambiente de las telenovelas turcas, que sabemos que les encantan. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman. El mismísimo Galu, N que nos ha robado el corazón superíndice 3N en tantas producciones. Y es que en los últimos días han circulado rumores, informaciones a medias y mucha especulación superíndice 3N sobre su estado de salud. Así que en este vídeo vamos a descentrar más menos a todo lo que se sabe, lo que se ha dicho y lo es importante, lo que el propio Can Yaman ha revelado en una reciente rueda de prensa. Pero no nos quedaremos ahí, profundizaremos en las posibles causas, las consecuencias de su decisión y el impacto en sus fans y en la industria. Pero antes de sumergirnos de lleno en este tema, quiero aprovechar este momento para recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán noticias frescas, análisis profundos, chismes jugosos y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas favoritas. No se lo pierdan. Además, al suscribirse activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. A su estaru siempre al dúa con lo último del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, no olviden dejarnos un like si les gusta el contenido. Ahora vamos a lo que nos compete. La salud de Can Yaman. QU Copyright le pasa. QU Copyright dijo en esa rueda de prensa que ha generado tanta controversia. Pues bien, empecemos por poner las cosas en contexto y remontarnos un poco a su meteórico ascenso. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman es un actor que no para. Estuvo constantemente trabajando en proyectos, ya sean telenovelas, películas, campau más menos as publicitarias, e incluso desarrollando sus propios productos. Su salto a la fama fue relativamente rápido, catapultado por el éxito arrollador de Erkencicus Pájaro Soñador, una comedia romántica que conquistó corazones a nivel mundial. A partir de ahí su agenda se llenó de compromisos, viajando constantemente entre Turquía, Italia y otros países, participando en producciones de alto perfil y convirtiéndose en un verdadero ícono global. Esta agenda tan apretada, sumada a la presión superíndice 3N medio utica y a las exigencias físicas de su trabajo, evidentemente pueden pasar factura. No es un secreto que la fama, con todos sus beneficios, también trae consigo una carga considerable. En las últimas semanas empezaron a circular rumores sobre una posible crisis de ansiedad, agotamiento extremo, e incluso, algunos medios llegaron a hablar de problemas serios, como una posible depresión o incluso problemas con sustancias. Estas especulaciones, como era de esperar, generaron gran preocupación superíndice 3N entre sus fans, quienes no dudaron en expresar su apoyo y enviar mensajes de con diéresis nimo al actor a QU Copyright de las redes sociales. Los hashtags #Get Well Soon Can Yaman y #We Love You Can Yaman se volvieron tendencia mundial, demostrando el cariño y la preocupación de su base de fans. Ante esta situación superíndice 3N, Can Yaman decidió superíndice 3 romper el silencio y convocar una rueda de prensa. En este encuentro con los medios, el actor se mostró superíndice 3 sincero, abierto y dispuesto a aclarar todos los rumores que circulaban sobre su estado de salud. Eligió esta vía directa para evitar que las especulaciones continuaran creciendo y para tranquilizar a sus seguidores. En primer lugar, Can Yaman confirmó superíndice 3 que efectivamente ha estado sometido a un alto nivel de copyright en los últimos meses. Reconoció superíndice 3 que la combinación superíndice 3N de trabajo, viajes constantes y la presión superíndice 3N de mantener una imagen pública impecable le han pasado factura. No negó la situación, sino que la reconoció como una realidad a la que se enfrentan muchas figuras públicas. Es cierto, dijo Can Yaman durante la rueda de prensa. He estado trabajando mucho, demasiado. He estado viajando constantemente participando en muchos proyectos y a veces, siento que la presión superíndice 3N me supera. No soy Superman, soy humano y también copyright, necesito descansar y cuidar de mí mismo. Estas palabras resonaron con muchos, demostrando su vulnerabilidad y su honestidad. Rompió con la imagen idealizada del galán perfecto, y se mostró como una persona real con necesidades y limitaciones.
Sin embargo, el actor desmintió superíndice 3 categu superíndice 3 ricamente que estuviera sufriendo una crisis de ansiedad grave o algún otro problema de salud es serio, como algunos medios han insinuado. Aseguro superíndice 3 que si bien se había sentido agotado y estresado, no había llegado a un punto crítico que requiriera atención superíndice 3 en mu copyright dica urgente. Rechazó las afirmaciones más alarmistas y tranquilizó a aquellos que temían lo peor. Quiero dejar claro que no estoy enfermo, afirmó superíndice 3 Kanyaman. No tengo ninguna enfermedad grave ni estoy pasando por una crisis de ansiedad. Simplemente necesito tomarme un tiempo para descansar, para recargar energías y para volver a encontrar el equilibrio en mi vida. Esta declaración fue crucial para calmar los ánimos y para poner fin a la ola de rumores infundados. Kanyaman también copyright n aprovecho superíndice 3 la rueda de prensa para anunciar que se tomará un descanso de la actuación superíndice 3n durante un tiempo indefinido. Explicó superíndice 3 que necesitaba alejarse de los sets de grabación superíndice 3n, de los focos y de la presión superíndice 3n medio tica para poder centrarse en su bienestar físico y mental. Esta decisión, aunque sorprendente para muchos, fue vista por otros como un acto de valentía y responsabilidad hacia sí mismo. He decidido tomarme un tiempo libre, anunció superíndice 3 Kanyaman. Necesito desconectar, relajarme y hacer cosas que me hagan feliz. Quiero pasar tiempo con mi familia, con mis amigos, viajar, leer, hacer deporte y en general, disfrutar de la vida sin la presión superíndice 3n del trabajo. Este anuncio generó una conversación importante sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de priorizar el bienestar personal, incluso en profesiones de alto rendimiento. Esta noticia, como era de esperar, generó superíndice 3 diversas reacciones entre sus fans. Algunos se mostraron comprensivos y apoyaron la decisión superíndice 3n del actor, entendiendo la necesidad de un respiro después de años de trabajo intenso. Otros expresaron su tristeza por tener que esperar para verlo de nuevo en la pantalla, pero reconocieron que su salud era lo más importante. Y también hubo quienes, quizás más jóvenes o menos experimentados, se sintieron decepcionados y temieron que este descanso significara el fin de su carrera. Sin embargo, Kanyaman aseguró superíndice 3 que este descanso no significaba una retirada definitiva de la actuación superíndice 3n. Afirmó superíndice 3 que amaba su trabajo y que tenía muchos proyectos en mente para el futuro, pero que necesitaba este tiempo para volver con fuerza y energía. Esta promesa fue un bálsamo para sus seguidores más leales, quienes esperaban ansiosamente su regreso. Volveru copyright, prometió superíndice 3 Kanyaman. Volveru copyright a actuar, volveru copyright a hacer telenovelas y películas. Pero necesito este tiempo para volver a encontrarme a mí mismo y para volver con ganas que nunca. Esta declaración de intenciones fue recibida con alivio y esperanza por parte de sus fans y de la industria del entretenimiento en general. Además de hablar sobre su salud y su futuro profesional, Kanyaman también copyright n aprovecho superíndice 3 la rueda de prensa para agradecer el apoyo incondicional de sus fans. Reconoció superíndice 3 que sus mensajes de con diéresis nimo y su cariu más menos o le han dado fuerzas para superar los momentos difíciles. Quiero agradecer a todos mis fans por su apoyo, dijo Kanyaman con emoción superíndice 3n. Sus mensajes de cariu más menos o me han llegado al corazón superíndice 3n y me han dado fuerzas para seguir adelante. Son el mejor regalo que puedo tener. Este gesto de gratitud fue muy apreciado por su base de fans, quienes se sintieron reconocidos y valorados por su ídolo. Finalmente, Kanyaman hizo un llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación superíndice 3n. Les pidió superíndice 3 que fueran cuidadosos con la información superíndice 3n que publican y que evitaran difundir rumores infundados que puedan dar más menos a su imagen y su reputación superíndice 3n. Criticó la tendencia de algunos medios a sensacionalizar las noticias y a difundir información sin verificar, lo que puede tener consecuencias devastadoras para la vida personal y profesional de las figuras públicas. Pido a los medios de comunicación superíndice 3n que sean responsables, dijo Kanyaman. Que verifiquen la información superíndice 3n antes de publicarla y que eviten difundir rumores que no tienen fundamento. Mi imagen y mi reputación superíndice 3n son importantes para mí y no quiero que se vean más menos hadas por informaciones falsas. Este llamado a la responsabilidad fue un mensaje importante para la industria del periodismo del entretenimiento, instando a una mayor ética y profesionalismo en la cobertura de la vida de las celebridades.
En resumen, la rueda de prensa de Can Yaman fue un ejercicio de transparencia y sinceridad. El actor confirmó superíndice 3 que se había sentido estresado y agotado, pero desmintió superíndice 3 los rumores sobre una posible crisis de ansiedad o algún otro problema de salud muy serio. Anunció superíndice 3 que se tomará un descanso de la actuación superíndice 3N para recargar energías y agradeció superíndice 3 el apoyo de sus fans. Además, hizo un llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación superíndice 3N. Su valentía al hablar abiertamente sobre su salud mental puede servir de inspiración para otros que estén pasando por situaciones similares. Ahora analicemos un poco más las posibles causas detrás del estrés y el agotamiento de Can Yaman. La fama, como mencionamos antes, conlleva una gran presión. Los actores, especialmente aquellos que alcanzan el estrellato internacional, se enfrentan a una constante vigilancia mediática, a la necesidad de mantener una imagen pública impecable y a la exigencia de cumplir con las expectativas de sus fans y de la industria. Además, las jornadas de trabajo en los sets de grabación suelen ser largas y extenuantes, lo que puede afectar significativamente la salud física y mental. También hay que considerar el impacto de las redes sociales, donde las figuras públicas están expuestas a críticas y comentarios constantes, lo que puede generar ansiedad y estrés. En el caso de Can Yaman, su rápido ascenso a la fama y su apretada agenda de trabajo probablemente contribuyeron a su agotamiento. Las consecuencias de la decisión de Can Yaman de tomarse un descanso podrían ser diversas. A corto plazo, su ausencia en la pantalla podría generar una disminución en el interés del público por las telenovelas turcas, al menos temporalmente. Sin embargo, a largo plazo, este descanso podría ser beneficioso tanto para él como para su carrera. Al recargar energías y cuidar de su salud mental, Can Yaman podría regresar con más fuerza y motivación, ofreciendo interpretaciones aún más memorables. Además, su decisión podría inspirar a otros actores y figuras públicas a priorizar su bienestar y a tomarse descansos cuando sea necesario. El impacto en sus fans es innegable. Muchos se sentirán tristes por no verlo en la pantalla por un tiempo, pero la mayoría comprenderá y apoyará su decisión. Su honestidad y transparencia al hablar sobre su salud mental han fortalecido aún más el vínculo con sus seguidores, quienes lo admiran no solo por su talento, sino también por su valentía y autenticidad. Los mensajes de apoyo y cariño que ha recibido demuestran el profundo impacto que ha tenido en la vida de muchas personas. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan podido aclarar todas sus dudas sobre la salud de Can Yaman. Como siempre hemos intentado ofrecerles la información superíndice 3N es precisa y objetiva posible, basándonos en las declaraciones del propio actor y en fuentes confiables. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright les parece la decisión superíndice 3N de Can Yaman de tomarse un descanso? ¿Creen que los medios de comunicación superíndice 3N deberán ser responsables con la información superíndice 3N que publican? ¿Qué creen que debería hacer Can Yaman durante su descanso? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Queremos crear una comunidad de debate sana y constructiva. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de lo último sobre Can Yaman, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. También síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de contenido exclusivo y detrás de cámaras. Queremos que sean parte de nuestra familia. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un día maravilloso y no olviden sonreír. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la salud mental es importante, cuídense mucho.